Hola, 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 nacioneros. Miren, la adrenalina que nos da este momento, porque la mesa en un segundo se empieza a mover, entran unos, salen otros, es un desbande. Pero bueno, tenemos la sensación de que el programa está vivo, ¿no? De que nos pasan cosas acá en el aire. Y vaya si está vivo. Ayer armamos un lío bárbaro. Obviamente hoy tenemos más información, muchísima información para compartir con ustedes. Si tenemos espacio, hasta una perlita más de Mick Jagger, que es lo que más se viralizó de todo lo que hablamos. Pero cuando digo hicimos lío, me refiero obviamente a la información exclusiva que dimos con respecto a la salida de Marco Labaña del INDEC. Hay más sobre esa cuestión, hay más sobre la investigación de Camila Dolavllan. Y me voy a ir a la mesa, como si estuviera en mi casa. Estoy en mi casa. Ya están acá este equipazo espectacular. Jenny, Cami, Agustín, Facu. Facu, no sí. Paran las repercusiones, ¿no? Muy impresionante todo lo que ha ocurrido. Efectivamente, estuvimos abundando ayer después del programa y hablando con más fuentes y hablando con más personas involucradas en toda esta polémica. Y hay bastante para decir, hay bastante para agregar. Cambiemos figuritas, ¿querés? Dale, cambiemos. Cambiemos figuritas. Cambiemos. Primero, que efectivamente en el gobierno, lo más alto del gobierno, están planteando que, como dijiste vos y como anticipaste ayer de manera exclusiva, que generó un enorme impacto político, para el gobierno, efectivamente, el índice de Marco Labaña está mal. Pero está mal en un tono bastante elocuente, me decían, usando palabras un poco fuertes. Y no se va a aplicar nunca. No se va a aplicar ese índice. Y ese índice va a ser corregido, trabajado durante los próximos cuatro meses, al menos hasta julio, me dicen, julio, no va a estar el nuevo índice, que va a trabajarse a todo vapor, porque lo que me decían es que un trabajo de este estilo demanda, en general, más de un año ponerlo en marcha. Pero, como hay todo un trabajo previo hecho que sí estaba bien hecho, van a trabajar sobre eso, pero van a corregirlo y van a aplicarlo después de ese plazo, Cristina. A ver, acá hay una cuestión que me gustaría remarcar. Ayer se armó un revuelo enorme por este tema. Pero a mí me llamaba la atención los que se enojaban por saber la información. Porque si vos accedes a información y no la compartís, estás haciendo mal tu trabajo. Entonces yo puse la información sobre la mesa. Y digo, ¿por qué genera tanta molestia que se dé esta información? Claro. Y yo creo que porque en el trasfondo se empezaron a ver los hilos. Y se empezaron a ver los hilos de algo que a mí me sigue llamando la atención. A ver. Yo tengo dos hipótesis, porque la verdad, si uno observa, no es que se enteró antes de ayer el presidente Milei que Marco Labaña venía del riñón del masismo, que fue diputado por el masismo. Lo que pasa es que a muchos les llamó la atención lo que pareció un plan para generar impacto en un momento determinado. ¿A dónde voy? Primero lo primero. ¿Por qué el propio presidente, a pesar de que convivió con Marco Labaña y no tuvo cuestionamientos, incluso todos esos meses que el índice no daba eventualmente lo que el gobierno quería, claro, el gobierno nunca jamás dijo, che, hay que cambiar esto porque no baja de 4, no baja de 2, porque hubo momentos así. Pero, a ver, cuando el presidente le dice a Marco Labaña, mirá, acababa de asumir Milei, yo quiero que vos te quedes porque quiero un organismo creíble, que la gente vea la continuidad, que nosotros queremos que haya credibilidad en los números. Labaña le contestó, le tengo que pedir permiso a Massa. Apa. Esto lo contó anoche Milei a una persona que le preguntó. Entonces,
yo insisto, me encantaría hablar con Labaña. O sea, Milei siempre supo que Labaña era una persona que tenía una referencia política en Massa y lo aceptó. Uno puede pensar en la gestión de Labaña y hasta ahora no tuvo cuestionamientos en cuanto a la medición del índice, excepto el censo, que tuvo muchas críticas. Sí. Tuvo demoras. Sí, los resultados demoraron. Demoras inexplicables, tema con el pago de los que trabajaron en la recopilación de datos, la pregunta sobre las cosas que no se había aprovechado para preguntar en ese momento. Pero en este tema, pero con esto, ¿qué te estoy diciendo? Que no era una novedad la referencia en Massa, que se había convivido bien. Fíjate vos lo que pasó con el censo y también hubo una tolerancia, si se quiere, en un gobierno que a veces por cualquier pequeñez salta alguien eyectado. ¿Qué pasó para que Milei se sienta traicionado? Traicionado. Traicionado. Okay. Y el punto es que el índice se anuncia en octubre. En noviembre, Milei le hace saber a Labaña que no quería aplicar el índice a partir de este año, a pesar de lo cual se anuncia desde el INDEC que se iba a aplicar. Algunos dicen, che, pero el Banco Central también había dicho esto, que sí, y el Fondo Monetario lo tenía, como decía ayer, el Fondo Monetario lo tenía. El propio gobierno, fuentes del gobierno, dicen, nosotros le llevamos al Fondo Monetario la propuesta de un índice nuevo. Y es cierto que aprobaron este índice, pero no necesariamente eso estaba atado a una decisión del fondo o a que no hubiera modificaciones en el índice. La cuestión es que Milei en noviembre dijo este índice no sale. ¿Por qué Labaña anunció que salía? Y ahí es donde no hay respuesta. ¿Por qué digo esto? Porque Labaña sabía que Milei no quería ese índice. Y la realidad es que el INDEC, muchos pueden decir, lo ideal sería que no dependa de nadie, que no, pero hoy depende de economía. Esta es la realidad. Entonces, ¿por qué Labaña, sabiendo que Milei no quería ese índice, sigue adelante con el anuncio? Tenía preparada la renuncia porque sabía lo que iba a pasar. Y acá viene lo peor. Si él sabía todo eso, sabía que iba a generar un ruido o un problema reputacional. Y ahí es donde el gobierno dice, y lo hizo ahora. A propósito. Lo hizo ahora a sabiendas de lo que iba a generar. Sí. Eso es lo que básicamente se ve, mirá, hasta con la sensación de algo por momentos extorsivo, por momentos sensación de traición. Y me dicen que el presidente estaba enojadísimo. El presidente esta semana se enojó con dos personas. Se enojó con dos personas. Con una de las personas el sentimiento es más complejo porque él tenía confianza en Labaña. Lo tuvo 2 años y pico de funcionario. Y para que haya traición tiene que haber confianza, porque vos no te sentís traicionado por alguien que sabés que no es tu amigo. Exacto. Bueno, este es un sentimiento. El otro, que es más complejo, yo diría que lo que contó el otro día Luis Majul sobre la relación con Techint es mucho más grave, que esa relación está en su peor momento, que no bajó ningún tono. Entonces, esta semana el presidente estuvo enojado con dos personas. Una, Paolo Roca, la otra, Marco Labaña. Y esto es información, excede si a mí me gusta, no me gusta. Claro. Ahora, yo tengo que no contar esto. Perdónenme, digan lo que quieran, pues yo voy a contar lo que sé. No, está clarísimo. Y además lo que vos contaste, que es el reflejo de lo que piensa una parte importante del gobierno, generó un impacto político que era necesario, digamos, porque esto es lo que se estaba hablando. Ahora bien, a esa información, que es la que vos contás, Cris, te aporta un matiz, digamos, en cuanto a los hechos de quien piensa de esta manera sobre, digamos, a quien comunica de alguna forma, o esa parte del gobierno que piensa esto, ¿no? El gobierno da a conocer oficialmente que el índice se iba a cambiar el 16 de abril del 2025. Cuando el jefe de gabinete de ese entonces, Guillermo Franco, va al Congreso, presenta el informe anual y ahí se dice que se va a cambiar el índice. Y se especifica, ya en abril del año pasado, que eso iba a suceder en función de la canasta, en realidad la encuesta de gastos que se había hecho en la salida de Todesca, que es la de 2017-2018. Sí.
Luego de eso, se supone que a Labaña le comunican en noviembre que no se va a aplicar el índice. Pero en realidad la comunicación oficial, en esta traición que habría hecho, digamos, Labaña, según estas fuentes, esa traición habría sucedido después de que le informan que el índice no se va a aplicar, teóricamente, supuestamente, en noviembre. Pero la comunicación oficial sobre la fecha exacta en la que se iba a aplicar el índice a partir de 2026 se hace en octubre. Es decir, se hace un mes atrás. ¿Qué quiero decir con esto, Cris? A la información, digamos, que ronda en alguna parte del gobierno, hay algunos hechos que no les cierran, hay algunos hechos que contrastan directamente con este calendario de traición de Labaña. El anuncio se hace en octubre. Sí, 14 de octubre. A ver, yo solo voy a decir una cosa. Si hay alguien en el gobierno que está diciendo que esto no es así, me parece que tiene un problema, parecido al de Labaña. Claro. Me parece. Sí. Igual, porque las fuentes que tengo son inobjetables, realmente. En octubre se hace el anuncio. Después del anuncio es que le dicen, no, esto no va a salir. Claro. Justamente, después del anuncio. Y el problema es que se vuelve a anunciar a pesar del no va a salir. Ahí está el problema. Que debe tener sus razones. Supongo que da mucha frustración, que vos trabajaste en un índice, lo preparaste, tenés ganas de mandarlo. Ahora, si un día decidís que vas a colisionar eventualmente con el presidente, es una decisión política. Sí, a mí lo que más me llama la atención frente a esto es que, por lo que tengo entendido, la salida de Labaña se comunicó el día anterior, el domingo. Esto es información. Se comunicó oficialmente el día anterior. O sea, digamos, oficializó que eso iba a suceder el lunes. Frente a eso, frente a esa fecha exacta que iba a ser el lunes, que iba a presentar la renuncia y se difunde a algunos periodistas bien temprano en la mañana, es que la despedida es en buenos términos. Es en muy buenos términos. Está muy bien lo que decís. No solo la despedida es en buenos términos. Ese día... El domingo por la noche, digamos. No, claro. Pero hay más para decir. Yo creo que acá, porque ese día, obviamente, consulté con fuentes de la conducción económica y las palabras fueron más o menos así. No está todo bien, en realidad él quería terminar acá con el proceso de desinflación, pero está todo tranquilo, no hay ningún problema. Perfecto, leo la carta de Labaña, perfecto, con un agregado. En la carta, Labaña insiste, dice, y espero que pronto este proceso, este nuevo índice se implemente muy pronto. Bueno, perfecto. Luego yo seguí consultando y de otra fuente, también del gobierno, recibí también esa especie de trato entre algodones. Y eso tiene una razón. Que la comunicación del gobierno intentó que esto pasara como total normalidad porque sabían que estaba en juego la percepción de los mercados. Y estaba en juego el tema de la inflación. Entonces, claramente dijeron, no, esto tenemos que mostrarlo como algo que es una transición, total normalidad, porque no nos conviene ningún problema. Exacto. Porque el problema ya lo tenían. Es que vayamos a lo concreto, Cris. Es que hasta último minuto de la definición de la salida de Labaña, una parte importante de gobierno, y lo voy a decir con todas las letras, la conducción económica, estaba tratando de convencer al presidente de que se aplique. No, eso no es verdad. Esa es la información que tengo. Eso no es verdad. Para mí no es verdad. Lo que sí intentaron, es más, en esto hay, y lo chequeé, en esto están de acuerdo con que el índice no era ese. Lo que pasa es que para mí la conducción económica quiso bajarle el perfil a algo que podía afectar la percepción, claro, porque era un lío. Posiblemente no porque era el mejor, tal vez, digamos, en la opinión de quienes conducen la economía, sino porque algunos pensaban que los efectos de no aplicarlo podían ser peores que el seguir adelante con esto. De hecho, si vos revisás la declaración de Caputo dice, no es urgente aplicar otro índice. Él por la mañana dice que se iba a aplicar. No, pero dice, el lunes. No es urgente. Claro. Después Adorno dice, no, hasta que la inflación no llegue a cero. Lo que buscaron es precisamente no generar un problema de percepción. Ahora, la pregunta, primero, antes que todo, ellos intentaron que no haya un problema de percepción,
Pero luego, cuando yo estuve ante la fuente inobjetable, dije, esto es más grande que esto, entonces yo, la verdad, acá está todo. Acá hay una trama política. Pero al margen de esa trama política, la gran pregunta es, nadie mejor que el jefe del INDEC para saber, porque si él sabía que el índice no se iba a aplicar, él sabía que el índice no se iba a aplicar, y sabía que si anunciaba algo que no se iba a aplicar, o forzaba al gobierno a aplicar el índice para no tener un problema reputacional, o bien colisionaba con el presidente. Entonces, como el gobierno... ¿Ustedes lo vieron alguna vez a Milei regular en chancletas? No. Y a veces no es lo que uno le aconsejaría. No recula en chancletas. Entonces, el presidente reculó y el equipo trató de hacer una contención informativa. Pero finalmente lo que realmente pensaba Milei salió a la superficie. Obvio. A ver, ¿por qué? Porque uno empieza a preguntar. Todos estábamos preguntando. De hecho, Todos. ayer un colega me dice, llegué a lo mismo... Me escribió después, me dijo, era yo. Entonces, digo, porque nosotros empezamos a preguntar. Por supuesto. Y si hay una persona enojada, tarde o temprano habla. O tarde o temprano le dice a alguien lo que le pasa. A ver, el punto acá es si esta renuncia tuvo una intencionalidad política y estuvo pensada para un día X, o si en realidad fue parte también incluso de la frustración, porque por ahí lo que le pasó es que sintió frustración y dijo, ¿sabes qué? Planto. Y eso yo no lo sé. Para lo que a mí me dicen es que para el presidente tuvo una intencionalidad política con una jefatura política, que es la de Sergio Massa. Pero de ahí lo que está en la cabeza de las personas o lo que realmente pasó, uno no se puede acercar a eso. Yo no sé cómo lo estás viendo vos. Yo lo veo en línea con lo que estás planteando y en función de la información que obtuvimos anoche después del impacto de tu revelación, y coincide, por otro lado, con esta idea de los problemas que tenía el nuevo índice y que esos problemas habían sido comunicados desde el gobierno a Marco Labaña sobre lo que habían visto como problemas que yo te decía que lo habían planteado en términos bastante duros. Lo que hay acá es como decís vos, una colisión entre el presidente y Marco Labaña. Y en ese contexto, y esto es importante para que la gente entienda, cuando el presidente es el que tiene una definición política sobre una acción de gobierno, ministros, secretarios, directores. En la Argentina el Poder Ejecutivo es unipersonal. Entonces, el problema que estaba teniendo el índice es un problema que lo está advirtiendo el presidente y que le está planteando y le está transmitiendo y le han hecho llegar, que es lo que yo también recibí como información anoche, a Marco Labaña, de que estaban detectando problemas en la elaboración del índice. Si el titular del INDEC decide avanzar, pese a que sabe que el presidente considera que tiene problemas el índice, acá hay una... Ayer hablábamos de rebelión. Creo que sería bueno... Déjame que cierre con esto. Ayer hablábamos de rebelión. No sé si rebelión, pero sí estar confrontando con la máxima autoridad del país. Entonces, después en el medio pueden haber funcionarios que o no sabían o no estaban al tanto del todo de lo que estaba pasando, o eventualmente tomaron la decisión en el gobierno de evitar que esto escale. Control de daños. Y que termine siendo una crisis que tenga una irrupción y que se apague rápido. Control de daños. Sí, yo creo que lo que sería bueno es que explique entonces técnicamente por qué se cree que está mal. ¿Por qué digo esto? Porque el índice en sí es en realidad un reflejo de una canasta de gastos, una canasta familiar, digamos. En realidad lo que busca reflejar es cómo cambió el consumo argentino en los últimos 20 años. Teóricamente es, encuesta una cantidad de familias, no soy especialista en estadística de vuelta, pero creo que generaría mayor confiabilidad, más allá de meternos en el detalle, explicar qué es lo que estaba mal. Ayer yo di los argumentos. Tiene que haber un momento donde esos argumentos los dé alguien oficialmente. Claro. Pero hay otra cuestión. No van a explicar ese índice porque creen que ese índice ya es viejo.
que tardaron 8 años en hacerlo Claro. y que hay que construirlo a partir de la nueva realidad sin precios distorsivos y agregando muchos otros elementos que se sumaron en los consumos en la economía. La base de Entonces, esa encuesta, elaborada hace mucho tiempo, lo que se planteaba también es que el índice iba a nacer viejo. bueno, Que el índice iba a nacer pero viejo. con el- entonces no va a haber una explicación de ese índice. Van a construir uno adecuándolo hay a que otros hacer una parámetros. encuesta nueva en todo caso. El problema es que no puede haber, a ver, esto depende de economía. Y en Argentina hay un ministro de Economía muy fuerte, que tiene un gran apoyo del presidente, pero nadie puede negar que la máxima conducción económica es Milei. Es Milei. Entonces, digo, acá está el problema político en esta jerarquía que ayer se rompió por este tema. Tenemos que hacer una pequeñísima tanda, pero tenemos un montón de información. Yo no quería dejar de pelotear este tema porque todo el mundo siguió hablando de esto. Nosotros lo contamos, entonces quería poner en la mesa por lo menos lo nuevo o, a ver, una charla acá con el equipo. Vamos en el otro bloque a un montón de temas de actualidad. No te vayas.